Gloria a Dios. Muy bien. Pueden sentarse, mis amados, rápidamente. Son las 6. Mire, yo le prometo pues no tardarme mucho, lo necesario. Gloria a Dios. Es el espíritu de reinicio le puse yo, o bien le hubiera puesto el espíritu de Elías, porque de eso vamos a estar tratando, ¿verdad? Del espíritu de Elías, pero a mí me parece, mi manera de ver, cuando leo la palabra, veo de que el espíritu de Elías es un espíritu de reinicio, es un espíritu de restauración. Y todo lo que vaya relacionado a la restauración de nuestras vidas, la restauración del alma, es porque el Señor nos está dando oportunidades, nos está dando reinicio a nuestra vida. La restauración no viene si no es que hay algo que ha sido derribado, algo que ha sido caído, algo que está derrotado. Ahí donde se aplica la restauración. Aquel que está restaurado y está caminando en restauración es como la libertad. La libertad es ser liberados de algo, es un proceso, ser libres. Pero la libertad es otro estado. La libertad es un estado, depende cómo tú y yo lo manejamos. La libertad, vivir en libertad, es decir, vivir libres de lo que fuimos libres. ¿Sí me explico? Es decir, no como aquella mujer la cual fue liberada de un demonio, de un espíritu, pero no permaneció en libertad, sino que se quedó ociosa, se quedó ahí. Bueno, Dios, me liberaron, pues sigamos ahí viviendo la misma vida, y no fue llena de otros espíritus que tenía que haber sido llena, ministrada, sino que vino el espíritu, fue liberada. Pero el espíritu regresó a la casa, porque le cuento que los espíritus que salen de nosotros, y no se me asuste por eso, los demonios que puedan salir de usted y de mí, no se me asuste por eso, porque el pan es para los hijos. El pan de la liberación es para los hijos. Es decir, mis amados, alguien decía en una ocasión de que un cristiano no puede estar endemoniado. Pero entonces, ¿el pan para quién es? Para los hijos, el pan de la liberación. Entonces tenemos que ser liberados nosotros, los hijos tienen que ser liberados de muchas cosas. Cuando venimos a Cristo, venimos cargados de muchas cosas que tenemos que ser ministrados y liberados de muchas mañas, si usted quiere llamarle así. Pero yo pienso que son espíritus, porque son muchos espíritus. Y ahora ya va a ver por qué le digo esto. Entonces, aquel que fue liberado ya de muchas cosas, tiene que mantenerse en la libertad. Es un estado, la libertad depende de cómo tú la llevas cada día. Libertad, vivir en restauración. No estar siendo a cada rato ser restaurado. Restáurame, Señor, otra vez. Restáurame, Señor, otra vez. ¿Imagina? Libérame, Señor, otra vez. Libérame. ¿Por qué? Porque se ha descuidado, se descuida la libertad en la que fuimos ya hechos. Entonces, Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes en esa libertad la cual hemos sido liberados. Entonces, cuando vemos el espíritu de Elías, es un espíritu de restauración. Dios, nuestro Padre, nuestro Dios, se manifiesta de muchas maneras con sus espíritus ministradores. Usted lo puede leer en Hebreos capítulo 12, dice que Él es el Padre de los espíritus. No solo el Creador, es Padre de los espíritus. Entonces, mis amados, nuestro ser tiene una capacidad extraordinaria de albergar muchos espíritus. Le cuento, ahí como lo ve usted puede albergar muchos espíritus, sean buenos o sean malos. Tenemos la capacidad, tanto del lado de las tinieblas como del lado de la luz. Los demonios son espíritus también, pero estos demonios son, bueno, yo le he enseñado de que entre espíritu inmundo y demonios hay diferencia, aunque los dos son espíritus, pero los demonios fueron aquellos seres que vivieron antes de Adán, humanoides, que fueron gobernados por Luzbel y cayeron también juntamente con Luzbel, se convirtieron en demonios. Y andan ahí polulando en el aire y haciendo sus cosas porque son de parte de las tinieblas. El enemigo los ocupa para diferentes cosas. El demonio, la finalidad del demonio, yo le he dicho, es matar al cristiano. Mire, por eso los demonios son tremendos. El espíritu inmundo no.
El espíritu inmundo lo que quiere es molestarlo a usted, tener una casa, un lugar donde estar tranquilo, hacer sus cosas, hacer las mañas que tiene la gente y las malas cosas. Y ahí está, él lo que necesita es un cuerpo para manejar todo lo inmundo que él puede hacer. Pero el demonio igualmente, pero su finalidad es matar, es llevarlo hasta la muerte literal al Hijo de Dios. Esa es la diferencia entre demonio y espíritu inmundo. Pero los dos son espíritus. Entonces, mire, estos fueron los espíritus. Bueno, otra cosa, los demonios ya le dije que son humanoides antes de la creación de Adán. Los espíritus inmundos no son antes de la creación de Adán. Son desde Adán para acá. Son espíritus de humanos que fueron confinados a un lugar, a Babilonia. Babilonia la celestial, donde dice que es la guarida de todo espíritu inmundo y de ave inmunda. Y desde ahí el enemigo tiene sus bases, su lugar donde él planifica y donde de ahí los envía a hacer las cosas que él quiere que haga. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis amados, porque ellos están muy ordenados, muy gobernados, tienen un gobierno muy ordenado, porque ellos saben de que el orden es bueno. Por eso que nosotros debemos de meternos en el orden, porque el orden, yo les vuelvo a repetir y les recalco, el orden atrae bendición. Amén. Muy bien, entonces mire, Hebreos capítulo 12, verso 22 dice, pero os habéis acercado, y qué tremendo, mire, lo que decían mis amados hermanos ahora que hablaban, pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado, mis amados, ahí. Por eso es que el hermano tenía razón al decir que ángeles están con nosotros y se mueven en medio de nosotros y alaban al Padre en medio de nosotros. Y no solo los ángeles, sino que también el mismo Jesús. Dice, adoraré a mi Padre en medio de mis hermanos, dice. Él viene también aquí y cuando Él dice, lo puede sentir, porque pues somos humanos, tenemos un corazón, tenemos sentimientos y lo podemos hacer. Maneja mucho el Señor nuestros sentimientos y lo podemos sentir. Pero recuerde que nosotros no nos guiamos por sentimientos, nos guiamos por convicciones plenas. Entonces dice que nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, del Dios vivo, Jerusalén celestial. Así como hay una Jerusalén celestial, hay una Babilonia celestial. En esta Jerusalén celestial están los espíritus, como dice aquí, la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Para allá se van los espíritus. Cuando un cristiano se muere acá, que ha vivido en santidad y ha vivido con una vida agradable a Dios, su espíritu regresa al Padre. Y el Padre lo coloca en la Jerusalén celestial, donde va a ser perfeccionado su espíritu. Y lo va a lograr, porque ya estaban en ese camino, pero se detuvo aquí en la tierra el proceso. Pero allá está Jerusalén celestial y ahí están los espíritus. Ellos son los testigos de nosotros y nos están observando. Efectivamente, como decían mis amados hermanos, mi esposa y el hermano, entonces ellos están ministrándonos, al igual que Babilonia celestial tiene sus espíritus inmundos y ellos también están viendo quién se descuida para molestar también. Entonces, mire, quiero avanzar con esto porque mire lo que dice aquí. Además de los espíritus que salen de su esencia, es decir, su divinidad, hay espíritus que vienen de parte de Dios tremendamente. Apocalipsis capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, al que tiene los 7 espíritus. El que tiene los 7 espíritus, hay 7 espíritus de Dios. Las 7 estrellas dice, conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Eso es lo primero que dice. Pero volviendo a enfatizar de los espíritus, capítulo 5 de Apocalipsis, dice, entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie al Cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra.
Entonces Dios envía sus espíritus de su divinidad, los envía a toda la tierra. Esos son los 7 espíritus que el Señor Jesús, cuando abrió el libro y dijo, aquí el Espíritu de Dios está sobre mí, y empieza a enumerar los espíritus. Entonces esos son los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos, los cuales también ahora la iglesia, si el cuerpo de Jesús literal fue ungido con esos 7 espíritus, el cuerpo, la iglesia de Cristo, hoy el cuerpo místico tiene que tener esos 7 espíritus. Por eso le digo, nosotros tenemos la capacidad de albergar los espíritus. Por eso le digo, sean buenos o sean malos. Entonces yo quiero avanzar en esto porque es un tema muy profundo y yo sé que también hay mucho que hablar. Porque mire, cada espíritu tiene su delegación. Los espíritus no son multifacéticos. Cada espíritu tiene su delegación. Cada espíritu dice, yo voy a hacer esto, y en eso se concentra. No anda viendo cómo le quita el puesto al otro, o anda viendo si se mete en esto, como aquí en la tierra, ¿verdad? Le quieren quitar el puesto al otro, le quieren echar zancadilla, la camita, ¿va? Para que no sea. Y a veces se ve hasta en el área evangélica, en el área de los cristianos. Porque, mire, llega, la iglesia crece y se levanta alguien que era ayuda del pastor y le hace la camita. Y hace su propia congregación y empieza a dividir el cuerpo de Cristo. Allá no, los espíritus tienen una delegación y se concentran en esa delegación. Entonces mire, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Porque miren lo que dice el Señor. Y respondiendo él les dijo, Elías ciertamente viene y restaurará algunas cosas, todas las cosas. El espíritu de Elías tiene una delegación, que es el espíritu de restaurar. Hay muchos espíritus de parte de Dios que tienen diferentes funciones. Aún la Trinidad de Dios tiene sus funciones. El Padre elige, el Hijo salva y el Espíritu santifica. Imaginen la Trinidad de Dios. Por eso es que cuando mandó a su Hijo, Él tenía, como yo se los he puesto casi siempre, se los digo, la oficina del Padre estaba abierta todo el tiempo antes de Jesús. Cualquiera iba con el Padre y le decía, Padre, mira esto, y el Señor atendía, el Padre atendía. Pero cuando el Señor vino a la tierra, cerró su oficina, por decirlo así. La oficina del Padre se cerró, porque dijo, ya no más, solo a través del Hijo pueden venir a mí. Solo a través de la oficina de mi Hijo pueden acercarse a mí. Entonces, la humanidad tiene que entender, aún los que se acercan al Padre a través de otros ídolos y otros medios, nunca van a llegar al Padre, nunca van a llegar al Padre, aunque ellos crean de que sí. Aunque ellos dicen, si me contestó la virgencita, el ídolo, el santo tal me contestó. Yo le dudo mucho que haya sido Dios, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, el diablo está vivo, mis amados. El enemigo está vivo. Y él va a hacer cosas para que el pueblo, la humanidad, sea confundida. Entonces, note bien que Dios cerró sus puertas. Vino el Hijo y a través del Hijo, y todos fueron arrastrados hacia el Hijo. Pero entonces, mire el proceso. Viene el Hijo y cierra también sus puertas. No de que Él ya no esté vigente, sino que dice, es necesario que yo me vaya, le dice a sus discípulos. Porque si no me voy, no viene el Consolador. Y Él restaurará todas las cosas. Yo ya vine a hacer, dele palmas al Señor, qué bueno, sí, dele palmas. Yo creo que estoy hablando con un pueblo que está vivo y sabe lo que estoy diciendo. Entonces, si se emociona, pues dele. Se vale, dele palmas al Señor, es para Dios. Entonces, mire, el Señor dijo, yo ya cumplí mi cometido. Vine a salvar. Y no fue fácil, mis amados. Tuvo que entregar su alma. Y casi no lo hace, déjeme decirle. Le dice, Señor, ¿no tenés otra salida? Así le estaba diciendo, que pase de mí esta copa. ¿No tenés otro medio, Señor, para salvar a esta humanidad que ni le agradece?
Bueno, el Señor no dijo no, sino que se quedó callado, Dios. Y ese silencio tenía mucho que ver. Y Dios en 3 ocasiones estuvo como quien dice, Señor, a lo mejor tienes otro plan. Pero no, el plan era para Él. El cometido era para Él, venir a salvar al mundo. Entonces lo hizo, lo logró, bajó a los infiernos, fue incinerado, el holocausto de Cristo, ya le hemos platicado. Y de ahí salió glorioso, le arrebató las llaves a la muerte, le dio llaves a la iglesia, le dio dones a la iglesia, le dio domas, le dio los 5 ministerios. Estamos bien equipados. Si Él venció, nosotros venceremos. Mire, usted solo sin Jesús es un platillo, un bocadillo para el enemigo. Así, mire, así se lo traga el enemigo. Y a mí también. Pero con Cristo, olvídese, no se acerca, no puede el enemigo hacer nada en contra de nosotros si Dios no lo permite, si Jesús, si la cobertura de Jesús se quita. Por eso es que hay muchas, mire usted, yo no sé si usted ha leído la Biblia, pero el Señor le dice a Josué, ve a pelear contra tu enemigo porque su cobertura se les ha sido quitada, dice, están descubiertos. Nosotros tenemos una cobertura, mis amados, la cual está ahí y los enemigos solo ven, los espíritus inmundos, los demonios solo ven. No, este está cubierto. No podemos hacer nada. Dejémoslo. A lo mejor se descuida y se descubre, dice, ahí sí. Por eso no se descubra, hermano. No se descubra. Siempre mantenga la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mire, bueno, ¿dónde estoy? Dele palmas al Señor, dele palmas pues, mientras regreso a donde estoy. Entonces miren, los espíritus no son multifacéticos. Cada uno tiene su especial desarrollo, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces mire, para esto pues yo quiero que vea algo. Mire, Segunda de Crónicas, se lo quiero mostrar con la palabra, que no son multifacéticos. Primera de Crónicas 18, verso 18 dice, entonces Micaías dijo, oíd pues palabra del Eterno, he visto al Eterno sentado en su trono y todo el ejército del cielo a su mano derecha y a su izquierda. Mire, note bien este verso, tenía ejércitos, Dios tenía ejércitos a su mano derecha y a su mano izquierda. Déjeme decirle que a su mano derecha están los espíritus buenos y a su mano izquierda están los espíritus malos. Mire por qué le digo esto. Porque entonces viene y el Eterno preguntó, Dios preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, a que suba y caiga en Ramot de Galad? Un espíritu respondió, uno respondía de una manera y otro de otra. Entonces salió un espíritu del lado izquierdo. Entonces un espíritu se puso en el Eterno y dijo, yo lo induciré. Y dice el Eterno y le preguntó, ¿de qué modo lo vas a inducir? Seré, dice, él respondió, seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. El Eterno dijo, tú lo inducirás, ve y hazlo. Entonces note bien cómo los espíritus tienen sus delegaciones para lo que van a hacer. Y lo tremendo, mis amados, usted debería de sentirse confiado, yo también, porque todo lo tiene controlado Dios. Aún el lado de las tinieblas está controlado por Dios. Amén. Yo no sé si le da alegría y le da gozo, pero miren, mis amados, no somos bocado fácil para el enemigo, a menos de que nos descuidemos. A menos de que descuidemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Por eso es que dice la Biblia, ocupaos. No te dice preocupate. No nos dice preocúpate. No, ocúpate. Solamente ocúpate. Porque si te estás preocupando, te vas a estar preocupando por el día de mañana. Si vas a permanecer fiel. No, ocúpate de este día. De este día. Cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Ocúpate cada momento, cada mañana, cada hora que vas caminando, ocúpate en tu salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Amén. Entonces mire, viene el Señor y enfatiza
va a venir el espíritu de Elías, un espíritu que va a restaurar todas las cosas, todas las cosas. Entonces el espíritu de reinicio, mis amados, que después se le da al hombre, el espíritu de Elías, obviamente, ha sido delegado por Dios desde que el hombre pecó. Desde que el hombre pecó ha sido delegado, mis amados, porque si se da cuenta, el hombre tuvo la necesidad de tener un reinicio para poder empezar nuevamente. Pecó, pero el Señor le dio otra oportunidad. Lo cubrió nuevamente porque se descubrió. Entonces viene y le da desde ahí viene el espíritu de Elías, restaurando lo que se había caído en el Edén. Entonces mire cómo va caminando el espíritu de Elías desde la antigüedad. Entonces apareció con el espíritu de Elías ahí en la antigüedad. También apareció con el Cordero, porque apareció físicamente en la vida de Juan el Bautista. El Señor le dijo: si sabéis, ya vino el espíritu otra vez. ¿En quién? En Juan. ¿Usted lo ha leído? ¿O quiénes no han leído esa porción? No me diga que usted no lee la Biblia, por favor. A estas alturas ya no debería ni aconsejarle que la lea. Pero entonces ahí dice el Señor de que el espíritu de Elías ya había venido y lo habían visto, y habían visto la gloria de él en Juan, porque no había visto otro profeta como Juan, dice. Entonces el espíritu se manifestó en el tiempo de Jesús. Pero entonces, mire, el Señor les profetiza aquí, en esta palabra les profetiza que seguirá restaurando lo caído en el futuro, en los tiempos postreros. Es un espíritu tremendamente poderoso de restauración. Entonces mire, yo quiero que veamos otros versos, porque en los tiempos en que se manifestó en Elías, mire lo que dice. Yo lo quiero llevar a ese tiempo, porque se manifestó fuertemente en Elías el espíritu de restauración, el espíritu de reinicio. Así lo conocemos, ¿verdad? Porque la profecía fue dicha: y vendrá el espíritu de Elías y restaurará todas las cosas. Bueno, ya se lo voy a leer para que lo veamos bien. Pero mire lo que dice aquí en capítulo 18, verso 21 de Primera de Reyes. Y acercándose Elías y todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo cojearás vosotros en dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ninguna palabra. Mire, un pueblo indeciso. Por eso, mis amados, usted no se quede callado cuando el ministro le diga cuántos creen, cuántos piensan, cuántos dicen amén. No se quede así como calladito. Usted testifique, declare, decrete lo que el Señor le pone en su corazón. Porque mire, el pueblo no respondió palabra cuando el siervo le dijo: decidíos hoy, ya no anden cojeando. Cojear, ¿sabe qué es un cojo? El Señor vino a restaurar cojos, aquellos que no, caminan, así se le llama, ¿no? ¿Sí? Pueden caminar, pero cojean al caminar. No tienen un caminar recto, firme. Eso es lo que está diciendo el Señor espiritualmente. El que cojea dice que padece de una cosa, que es inestable. Tiene dos pensamientos. Y dice: ¿hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Busca al Señor, hombre, o no lo busques. O busca a Baal, dice. Entonces mire, estos fueron tiempos donde el enemigo también utilizó una entidad. En el tiempo de Elías, el enemigo utilizó una entidad femenina. Usted lo ha oído. Una entidad femenina tremenda llamada Jezabel. Y el espíritu de Jezabel todavía se está moviendo hoy en día, pero se materializó en el tiempo de Elías. Y mire, este espíritu está siendo influenciado, mis amados. ¿Sabe dónde influencia este espíritu de Jezabel? En las cabezas. En las cabezas. Tanto así que en el tiempo de que estuvo Jezabel, ella era reina, pero había un rey. Pero el rey ni siquiera no movía ninguna cosa, ningún dedo, sin que la reina lo supiera y lo ejecutara o lo declarara. Ella era la que mandaba, ella era la que gobernaba. Entonces el espíritu de Jezabel, su influencia es hacia las cabezas. Podríamos decir, hay un matriarcado ahí, va, que la entidad femenina. Entonces
porque recuerde, tenemos que meternos en el orden. En el orden de Dios es Dios, Jesucristo, el hombre y la mujer. Ese es el orden establecido por Dios. Pero mire, yo creo, mis amados, que este espíritu, que cuando existe matriarcado, es decir, cuando una entidad femenina gobierna, o escúcheme bien lo que le voy a decir, varones, cuando una entidad femenina gobierna, muchas veces no es porque quieran ser rebeldes ellas, sino que el hombre no toma su lugar como cabeza. Y muchos varones quizás me dirán: pastor, yo estoy ahí a la cabeza, yo trabajo arduamente, llevo todo a la casa, ahí estoy. Sí, está bien, eso es parte. Pero mira, mis amados, todo lo material lo suplimos. Qué bueno, eso es bueno. Pero la pregunta sería entonces: ¿estás ejerciendo un gobierno espiritual en tu casa? ¿O es el espíritu de Jezabel? Entonces, mire, usted no es, mire, y alguien podría decirme también: usted, pastor, no entiende, yo me canso en lo secular, va. Y por eso que mando a mi esposa, a mis hijos, y ahí están, ¿verdad?, buscando al Señor. Pero no. A veces uno de varón permite que haya, el espíritu de Jezabel influya en la mujer. Y no debería ser así. Sino que el hombre también debe de ejercer un gobierno, tanto en lo secular, ¿verdad?, como en lo espiritual. Entonces, mire, Dios ha mandado al espíritu de Elías para sanar y restaurar los cojos espirituales. Entonces, mire, yo no sé, no hay muchos amenes, ¿verdad? Pero, aunque sea de mujeres, ¿verdad? Amén. Porque mire, mis amados, se levanta esta entidad, influencia en las mujeres. Y hay mujeres que quieren llevar la batuta, y esa es rebeldía, rebelión. Pero hay mujeres también que se levantan también porque el hombre no quiere levantarse. Y a veces en lo secular y también en lo espiritual. Y ahí sí que de veras, ¿qué puede hacer? Ahí el hogar está de cabezas. No hay un gobierno realmente como el gobierno de Dios. Entonces, mire, yo quiero llevarlo a eso porque todo esto implica cómo tiene que ser la restauración en nuestro reinicio. Por eso quiero hablarles del espíritu y reinicio. Tiene un proceso de restauración. Hay un proceso de restauración. Por eso es que Elías, si usted se da cuenta, él levanta un altar. El altar de Elías lo predican muchos predicadores y predican todos los detalles del altar de Elías y cómo fue, pero cada detalle, de la manera que se erigió ese altar, ese es el proceso del reinicio, el proceso de la restauración, el altar de Elías. Entonces vayamos a ver qué es lo que dice Elías. La palabra de Dios en el altar, cómo fue restaurado, cómo fue erigido el altar de Elías, donde usted sabe de que ahí el Señor le dijo, por medio de Elías le dijo a los profetas de Jezabel, que eran 430 me parece, que les dijo: hagan su altar ustedes, como ustedes quieran, hagan su altar ahí y yo voy a hacer mi altar, el altar de la restauración, el altar, porque recuerde que leímos el verso anterior, donde Elías congrega a todo el pueblo y les da una palabra exhortativa y les dice: ya no cogiéis. Si has de servir a Dios, sírvele. Si has de servir al mundo, vete al mundo de una vez. Así le está diciendo Elías, porque mire, mis amados, este es un año de reinicio y yo sé que Dios te va a dar la libertad, te va a dar la facultad para que reinicies totalmente, para que te mantengas en esa restauración y ya no fluctúes más en la debilidad en la cual el enemigo a veces nos hace caer. Tenemos que mantener la libertad en la que fuimos libres. Entonces, mire el altar de Elías que él erigió. Y dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar. El altar había sido destruido, el altar había sido descuidado. No había altar para Dios. Hay mucho pueblo de Dios que no tiene altar, mis amados.
El altar está destruido, no hay busca de Dios, no hay devoción de Dios, no hay lágrimas, no hay ofrenda, no hay animalito, no hay, como decía el hermano, las ofrendas empiezan, no ahorita que vamos a recoger la ofrenda, decía él, sino que desde el principio que empezamos a adorar, a alabar, es una ofrenda. Entonces tiene que haber un altar, si no, ¿dónde lo depositamos? Dígame, ¿dónde lo depositamos? Tiene que haber un altar. El altar tiene que ser reparado. El altar tiene que ser reparado y lo primero que tenemos que hacer, mis amados, saber reconocer que nuestro altar está destruido. Está destruido. Y tenemos que repararlo. Erigirlo nuevamente, buscar las piedras, ir poniendo las piedras y entonces empezamos una restauración. Elías tomó primero 12 piedras. Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Entonces yo veo aquí cosas. Recuerden, mis amados, que es un Dios de orden, siempre, ¿verdad? Se lo vengo recalcando, el orden de Dios. Entonces lo primero que Él pone es, no hay altar, empieza a restaurarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con 12 piedras. ¿Qué significa el número 12? Gobierno. Ya que ya no te gobierne tu corazón, que ya no te gobierne tu mujer, que ya no te gobierne tu marido, por decirlo así, ¿verdad? Si no buscas de Dios. O sea, si te está inclinando a otras cosas, que no sea el marido, ni la mujer, ni los hijos, sino que haya un gobierno. Primero Dios, Cristo. Y así sucesivamente el hombre y la mujer. Entonces miren, mis amados, 12 significa gobierno. La Biblia dice que la mujer que está encinta en el Apocalipsis, que está con dolores de parto, dice la Biblia que tiene 12 estrellas sobre su cabeza. 12 estrellas, es decir que está bajo gobierno de Dios. Y recuerde que las estrellas, ¿qué significan? Los ministros, los ángeles que el Señor ha enviado, los ministros, y están bajo cobertura y están bajo gobierno de Dios. Entonces esa mujer del Apocalipsis es la iglesia que está esperando el arrebatamiento y está bajo gobierno, tiene gobierno sobre su cabeza. Entonces, mire, 12 piedras, gobierno de Dios. Y otra de las cosas que el espíritu jezabelico, mis amados, quita es la identidad. Te quita la identidad al pueblo de Dios. El espíritu jezabelico le quita la identidad. ¿Sabe cómo se pierde? Cuando se pierde de que uno no sabe de dónde viene ni a dónde va. Porque uno, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, tiene que saber de que salió del Padre y que vamos a regresar al Padre. Es un círculo virtuoso que vamos a hacer. Venimos a la tierra, el Señor nos envió a la tierra, desde el Padre salimos, agarramos un cuerpo, ahí como el cuerpo que usted tiene, aunque no le guste, pero le van a dar uno mejor, no se preocupe. El Señor sabe por qué se lo dio así, o me lo dio así a mí. El Señor sabe por qué no me dio tanto pelo, y cómo envidio yo a los que tienen pelo a veces. Pero no, Él sabe por qué nos dio este cuerpo, pero eso es un test solamente, porque quiere tratar nuestra alma también. Y eso también va con las mujeres más que todo, porque la mujer tiene problemas muchas veces con su identidad, con su apariencia. La mujer es muy atacada por el enemigo, por su vanidad, a través de un espíritu de vanidad. El espíritu manda espíritu de vanidad. Y entonces es atacada la mujer muy fuertemente y quiere una belleza externa. Cuando el Señor le dice, vana es la hermosura. Pero es atacada mucho. Nosotros no, a veces va. A veces nuestra mujercita tiene que decirnos, mira, resurate por acá, que ya empieza un arbusto por acá. Dice, ahí uno ni se da ni cuenta. Ahí le está diciendo, ahí anda con sus pinzas, ella quitándonos los pelitos ahí que están muy así, muy puntiagudos. Y nos dicen cómo, porque ellas saben de que pues tienen una apariencia. Pero mire, es influenciado este espíritu. Quita la identidad del cristiano, el espíritu jezabélico. Por eso que yo quiero que lea usted conmigo,
¿Cuál es la última frase que el Señor les dice? Había venido palabra del Señor diciendo que Israel será tu nombre. Israel será tu nombre. Recuerda, tú eres Israel, ya no eres Jacob, eres Israel. Yo te he dado un nombre nuevo, un nombre nuevo. Entonces mire, Isaías capítulo 43 verso 1 dice: pero ahora sí dice el Señor, el Eterno, el Creador, oh Jacob, le está hablando a Jacob. Y tú, dice, oh Jacob, tu Creador, y tú, Israel, el que te formó, no temas, porque yo te redimí, yo te puse un nombre. ¿Cómo se llama ese nombre? Mío eres. Eso es propiedad mía. Tu nombre es propiedad mía, dice el Señor. Pero mire, dice Jacob, tu creador. Usted léalo ahí. No crea que todos los versos se los voy a poner ahí. Usted traiga su Biblia y compruebe. Jacob, tu creador. Y luego dice Israel, tu formador. Es el que formó Dios con sus propias manos. Entonces note bien, dele palma al Señor. Te puse un nombre, mío eres. Esto no es, mire, esto no es para el pueblo de Israel solamente, es para la iglesia. También somos el Israel de Dios, amén. Hablando, entonces mire, tienes que tener identidad. Tienes que saber quién eres. No le perteneces al diablo, al enemigo, ni al mundo. Le perteneces a Dios. Si el Señor te quita esa identidad, si el enemigo te la quita, ya te fritió. Y eso, por eso que el Señor les dice, voy a erigir el altar, 12 piedras, gobierno, pero también te recuerdo que tú eres Israel, yo te di un nombre, recuerda que peleaste conmigo y venciste y adquiriste un nombre. Gloria a Dios. Entonces mire, sigamos con la restauración del altar que estaba destruido. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Todo altar que se edifique, mis amados, tiene que ser en el nombre del Señor. No hagas otro altar para otro no, ni para otro, ni para ningún ídolo, ni para nadie. Todo lo que tú edifiques, el altar que tú hagas delante de Él, tiene que ser solamente para Él. Él es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces mire, e hizo una zanja. ¿Sabe? ¿Alguien sabe qué es zanja? Todos saben qué es zanja, ¿verdad? Hizo una zanja alrededor del altar. Hizo un círculo alrededor del altar. Tenemos que hacer un círculo alrededor de nuestra vida. ¿Y eso qué significa, pastor? Eso, mis amados, significa de que debe de haber límites. Tenemos que vivir con límites, porque Dios es santo. No debemos de contaminarnos. Tiene que haber un límite. Entonces mire, la ley, y es aquí donde yo quiero aplicar la ley de la libertad, porque el Señor nos ha dado la gracia, amén. Y Pablo tuvo problemas con muchos cristianos porque muchos tomaron la gracia como ocasión de pecar. Porque decían, si la gracia nos perdona, entonces bebamos y comamos y pecamos, que al rato pues vamos a estar a cuenta. No, ese es libertinaje. Y Pablo los tuvo que reprender. Pero yo le cuento que hay una ley de la libertad. ¿Dónde está esa ley de la libertad? Para los estudiosos. ¿Dónde está esa ley de la libertad? 1 Corintios capítulo 10. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Todo te es lícito, a mí y a ti. Todo lo puedes hacer, todo te es lícito, mas no todo edifica. Es lo primero. Todo me es lícito, mas no todo te aprovecha. ¿Y qué más dice la tercera? Todo me es lícito, mas yo no me dejaré gobernar de nada. Ahí está la ley de la libertad.
Ahí están los límites de nuestras vidas, de nuestra santidad. Por eso hay una zanja y esos límites están basados en la palabra de Dios, porque esa zanja fue llenada de agua y el agua significa la palabra de Dios. No bases tu libertad con los pensamientos tuyos o los pensamientos de otro porque tú crees que así son las cosas o porque tú consideras de que no es nada malo hacer algo o decir esto o hacer esto. Si no has consultado a Dios y Dios realmente lo aprueba. Tenemos que poner una zanja alrededor de nosotros y tiene que ser llena del agua de la palabra. Nota bien cómo va el altar de la restauración. ¿Cuántos quieren ser restaurados aquí? ¿Cuántos quieren ser restaurados realmente? Gloria a Dios. Para ti esta palabra. Entonces mira, dice... La semilla, porque luego vemos aquí alrededor dice en el verso que sigue, en ese mismo verso dice, pondrá suficientemente grande para contener, ¿qué? 2 semillas, medidas de semillas. ¿Qué significa la semilla? A mi modo de ver, a lo que yo puedo ver, es que la semilla significa la palabra de Dios, pero es siempre poniendo como base, como ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 2 semillas. Por eso que el Señor dijo en su palabra, al testimonio y a la palabra y a la ley. A la ley, que era el Antiguo Testamento, y al testimonio, que es el testimonio de Cristo. Si no hablamos conforme a la palabra de Dios, dice. Es decir, es por eso que dice la Biblia de que entre todo caso, en cualquier caso, tiene que haber 2 testigos. Y ahí hay 2 semillas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso que esas semillas fueron puestas ahí en los límites, que es la palabra de Dios. Entonces, mire, dice, dispuso después una leña. La leña, cortó el novillo en pedazos y la colocó sobre la leña. Entonces, la semilla... 2 semillas es, ya dijimos, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La leña es el madero, la cruz. Toma tu cruz, sígueme. La leña, usted sabe, miren mis amados, ¿por qué le digo que es la cruz? Porque dice la Biblia que Abraham, cuando el Señor le pidió a su hijo que se lo diera como sacrificio, dice que él le puso la leña en los lomos de su hijo. No la llevó él, el padre, sino que se la puso en los lomos de su hijo, para que subiera al monte de Moria y él mismo llevara su leña, así como Jesucristo llevó su cruz. Pero nosotros, la Biblia nos dice que llevemos nuestra propia cruz, porque así dice, el que no toma su cruz, ¿verdad?, no es digno de mí. Entonces, ¿cuál es la cruz que debemos de tomar? Entonces es la vida, mis amados, la vida que muchas veces recibimos de parte de los demás, los tratos, la manera que se comportan con nosotros, en menosprecios, en desprecios, en injusticias, en la manera que la vida te enfrenta a ti y a mí. Ese es llevar nuestra cruz. Porque no todo el tiempo, mis amados, vamos a estar en bonanza, no todo el tiempo vamos a estar en prosperidad, en todo. Siempre va a venir algo en lo cual tenemos que cargar nuestra propia cruz. Entonces, nota bien, la leña es parte de eso, es nuestra cruz. Nuestro altar tiene que ir sobre el altar de Elías, el altar de la restauración. Va incluida la cruz que nosotros llevamos. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice, primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene que haber un negar, tiene que haber una humillación. La cruz significa humillación, porque el que moría en una cruz era un ser maldito. El Señor se hizo maldito por nosotros, muriendo en una cruz. Así dice la Biblia. Entonces, cuando alguien agarra la cruz, agarra su cruz, se está convirtiendo, se está humillando y se está haciendo servidor y se está haciendo por decirlo así, la alfombra para que todos pasen encima de él o encima de ella. Eso es tomar la cruz. Mire cómo es el proceso de la restauración.
¿Qué más? El novillo en pedazos la colocó sobre la leña, porque eso es lo que iba a ser quemado. El novillo es la ofrenda, el becerro en pedazos con entrañas, el altar. ¿Sabe qué son esos? ¿Sabe qué ponemos en el altar nosotros cuando venimos? Nuestras pasiones, nuestra carnalidad. Ahí las ponemos en el altar para que sean consumidas por el fuego del Señor. Tenemos que poner, por eso que dice aquí, un novillo en pedazos. La colocó sobre la leña, y eso solo significa el becerro, el novillo, nuestras pasiones. Tenemos que rendir nuestras pasiones, mis amados. No puede haber restauración. El espíritu de reinicio no va a obrar en nosotros. El espíritu de restauración no va a obrar si no entregamos nuestras pasiones. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, no el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que, dice Pablo, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo, es decir, en un altar. Pero no, ahí lo quiere uno estar guardando a esa concupiscencia, uno lo guarda ahí y lo protege, y nadie sabe, nadie conoce lo que yo hago en la intimidad. Ahí está guardada. Tenemos que entregar la pasión, tenemos que rendir las concupiscencias y ponerlas en el altar sobre la leña. Entonces mire qué más. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto. ¿Quién era el holocausto? Era la ofrenda. Y derramarla, porque mire, fíjese que lo que hacía el sacerdote, si usted lee lo que hace el sacerdote con la ofrenda, dice que la degolla, le quita toda la sangre, bueno, y la limpia, la lava con agua. Por eso es que los 4 cántaros son vaciados sobre el holocausto, para que limpie, porque hay algo también, además de la sangre de Cristo que limpia, también el lavacro de la palabra. El cristiano no puede decir: ya me limpió Cristo con su sangre, ya soy salvo, siempre salvo, ya su sangre me limpió. No, también tenemos que pasar por el lavacro de la palabra. Los 4 cántaros, 4 es equilibrio, 4 evangelios que hablan de Cristo, y en ellas tenéis, dice la Biblia, y ellas os parece que tenéis la salvación, y ellas son las que hablan de mí, dice. 4 evangelios, 4 cántaros llenos de agua, y fueron derramados sobre el holocausto, sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez. Mire qué tremendo. Primera vez, hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. ¿Qué significa eso? Nosotros somos tripartitos, mis amados. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, y todo nuestro ser integral tiene que ser bañado por el agua restauradora de la palabra. 3 veces fue depositada y derramada el agua sobre el sacrificio, sobre el holocausto. Entonces mire, mis amados, la palabra, conocimiento, cuerpo, alma y espíritu, las 3 veces. Y el agua corría, dice, alrededor del altar, y también llenó la zanja de agua. Mire, el agua, mire, la palabra dice: todo pasará, dice la Biblia, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Por eso es que tenemos que estar, mire, saturados, mis amados, llenos de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios. Dice que el agua corría alrededor del altar, alrededor y por todos lados, y también llenó la zanja. Todo era palabra, todo era conocimiento, todo era palabra de Dios. Media vez caminemos en la palabra, mis amados, no vamos a cojear, y siempre vamos a estar en un solo pensamiento, en una sola firmeza. No vamos a ser como lo que le dijo Elías al pueblo: ya no cojeéis en 2 pensamientos. Muy bien, no oigo muchos amenes, pero bueno, yo sigo. Mire con lo que dice aquí: entonces cayó el fuego de Dios. Eso no lo puede dar el hombre. La restauración no la da el hombre, la da el Señor. La purificación la da el Señor.
No crea, mire mis amados, nosotros tenemos que hablar la palabra. Nosotros somos como el buen discípulo, dice la Biblia, que con una sola palabra puede sostener al caído. Está bien, pero nosotros no somos los que vamos a cambiar a la persona. No te angusties, no te afanes si a alguien que tú le estás dando la palabra por muchos años, o a alguien que es cristiano le estás diciendo que vuelva al Señor, que restaure su vida, que tenga un reinicio. Si no te hace caso, no te preocupes, no es tu trabajo. Tu trabajo es decirle, mostrarle a través de la palabra, y el Señor tiene que hacer el resto. Viene el Señor y dice, manda su fuego. El fuego lo manda y consumió todo el holocausto, la leña, las piedras. Mire, hasta las piedras consumió. Qué poder el que debe haber tenido ese fuego. Y el polvo, y lamió el agua de la zanja, dice. Tremendo. ¿A cuánto le dan palmas al Señor por eso? Yo quiero que usted se imagine, mis amados, cómo es este altar de Dios. Así es nuestra vida. Cuando todo el pueblo lo vio, mire, cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Porque mire, vayamos otra vez atrás, 430 sacerdotes de Baal saltando, cantando ahí la danza del no sé qué, la danza del otro, no sé qué, sajándose su cuerpo, hiriéndose su cuerpo, clamando a los dioses. Y Elías les decía, ¿saben qué? A lo mejor tu Dios se fue al baño, a lo mejor tu Dios se fue a comprar a la tienda, grítenle más, a lo mejor les oye. Y Elías estaba burlando de ellos, porque Elías sabía que esos dioses no existían, que solo hay un verdadero Dios. Como dice aquí, el Señor es Dios, el Señor es Señor. Mire lo que sucede cuando erigimos un verdadero altar. Los enemigos son muertos, porque erigieron el altar. ¿Y qué es lo que pasó después? Elías mató a todos los sacerdotes de Baal. Ni uno solo quedó. El Señor pelea por nosotros, mis amados. Todos los enemigos son vencidos. Todas las fortalezas que vienen, los gigantes van a ser vencidos si erigimos el altar de la restauración, si nos metemos en ese altar, mis amados. Mire, qué fácil es, qué fácil se oye, pero qué difícil para unos. ¿Por qué? Porque hoy todavía hay altivez, todavía hay orgullo, todavía hay soberbia, y no hay una pizca de humildad para reconocer que es la única manera en la cual que Dios puede restaurar en nuestro altar de liberación, nuestro altar de restauración. Mire qué más dice aquí. Una de las cosas que debemos de notar, mis amados, es que el poder de Dios se va a manifestar en aquellos que se dejen usar por Él. Mire lo que dice aquí. Elías era un hombre, Santiago 5:17. Elías era un hombre de pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, ese mismo poder que había en Elías es el mismo poder que hoy nosotros tenemos, mis amados. Que tenemos que reconocer que es el poder de Dios, no somos nosotros mismos. Lo que sucede es que el enemigo nos ha engañado y nos dice que somos débiles, que no podemos. No, yo no puedo, pastor. No, ¿sabe qué? Mejor ahí llego, oye, y le doy las ofrendas y el diezmo. No se preocupe por ello. Yo no me preocupo por ello. Yo me preocupo por tu alma. Que desarrolles el llamado que el Señor te ha dado aquí en la tierra. Que desarrollemos para lo que fuimos enviados. Yo le he dicho muchas veces, mi llamado no es venir a ser pastor. No, mi llamado es agradarle a Él, un llamamiento santo, un llamamiento en el cual yo pueda presentarme todos los días en santidad y pueda decirle al Señor, yo voy a caminar y me voy a mantener en esa libertad la cual tú me has hecho libre.
Ese es el llamamiento, y hacer las obras por las cuales fui llamado a hacer, obras que fueron establecidas desde antes de la fundación del mundo. Mi llamamiento no es ser pastor. Eso es algo que el Señor me regaló. Pero realmente el llamamiento es a ser santos, como Él es santo. Amén. Entonces, mire, yo termino, voy terminando. No termino, voy terminando. Restauración familiar, pon atención al orden. He aquí yo os envío al profeta Elías, otra vez, Malaquías 4:5. Ahí está Elías otra vez, mire, el espíritu de Elías. Antes, ¿qué dice? Que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese tiempo que el Señor va a enviar? En la gran tribulación. Pero Él va a enviar al profeta Elías, al espíritu de Elías. ¿Y qué va a hacer ese espíritu de Elías? Ese espíritu de restauración. Él hará volver, le decía la vez pasada que la palabra volver es una palabra de sometimiento, de volver, de un reinicio. Vuelve otra vez a hacer las obras. Es reinicio, vuelve otra vez. Vuelve, el Señor le dice a Agar, vuelve a tu mujer y sujétate a ella. Aquellos que han perdido la autoridad y que no están bajo sujeción y no tienen cobertura, vuelve otra vez a la autoridad. Vuelve a tu señora, le dice a Agar. Volver es un sinónimo de reinicio. Entonces dice, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Yo quiero que note eso, mis amados, que es a los padres primeramente, no a los hijos. ¿Por qué a los padres? Porque ese es el orden que Dios demanda, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, los padres hacia los hijos, y alguien me puede decir, pastor, mis hijos son pequeños y todos están sujetos a mí, pero mira, ¿no será que tus hijos por miedo estén sujetos? ¿No será que por los gritos que hay en tu casa? ¿No será que porque se agreden el uno al otro y tienen miedo de que también ellos sean agredidos? Ellos son testigos, mis amados, aún los pequeños, no digamos los grandes, que ya ven más cosas más allá de cómo son los padres, que son en la edad de la adolescencia, mis amados. Es una edad tremenda, en una edad en la cual los padres tienen que tener mucho cuidado, y el trato de ellos tiene que ser con mucho tacto y con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, porque usted fue también adolescente, no me diga que no pasó por ahí. Entonces, mire, el Señor le dice a los padres, vuelve tu corazón a los hijos. Vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, porque ellos han sido testigos de los agravantes, ya sean verbales o físicos, que ha habido en tu casa. ¿No crees que ellos tienen un corazón dañado y merecen que tú vengas y restaures la confianza que se ha perdido? Hello. Entonces, por eso que el Señor dice, yo quiero que los padres inicien una restauración. Los que ya son viejos, los maduros supuestamente, porque bueno, es que para ser maduro no se necesita ser joven o viejo también. Pero entonces el Señor me está diciendo que el Espíritu va a hacer volver el corazón de los padres. Padre que estás aquí, enternece tu corazón. No creas que solo porque somos padres tenemos el derecho de hacer lo que querramos con nuestros hijos y decirle como querramos y gritarle y decirle yo soy el papá, la mamá y yo puedo hacer lo que quiera. No, ni siquiera son nuestros, son prestados. ¿Cómo? ¿Para qué? Para guiarlos, para educarlos, para infundirles el temor a Jehová. Entonces, mire, yo termino con esta palabra. Hoy sí termino. El espíritu de restauración es el mismo de reinicio. Hará en nosotros un cambio total.
¿Por qué? Él dice, él irá primero delante del Señor con el espíritu, y no solo el espíritu, el poder de Elías. ¿Para qué? Para reconciliar a los padres con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Pero mire, por eso es que le digo, esto es lo que decía el hermano cuando estaba ministrando acá. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto. Eso fue lo que dijo él. ¿O cuántos se acuerdan que él dijo que él estaba preparando un pueblo dispuesto? Aquí está, mire. Para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué? Para vivir aquí en la tierra y gozarnos todo lo que nos dan, gozarnos todo la vida terrenal, las riquezas y todo. No, un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué? Para recibir al Señor. Amén. Estamos siendo preparados, mis amados, porque Dios no quiere que te quedes. Dios quiere que seas partícipe de ese levantamiento para recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con Él. Amén. Cierra tus ojitos en esta hora. Si mis hermanos pueden pasar. Este es el tiempo más importante, la ministración de tu alma, la ministración de esta palabra en tu corazón. Este es el tiempo más importante para tu vida. Ponte de pie en esta hora. Gloria a Dios. El espíritu de reinicio, el espíritu de restauración. El Señor tiene que restaurar todo. Él lo va a hacer. Él lo ha prometido. La Biblia dice, yo voy a restaurar todas las cosas. Mira lo que dice la Biblia. La obra que yo empecé en ti. La obra que yo empecé en ti. Cierra tus ojitos. La obra que yo empecé en ti, la voy a terminar, dice el Señor. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees verdaderamente? ¿O tienes dos pensamientos? Tal vez sí, tal vez no. Yo te invito para que puedas venir al altar y puedas decirle al Señor: Señor, quítame todo pensamiento de duda, todo pensamiento, Señor, contrario, porque yo reconozco que soy propiedad tuya. Señor, te ha dado identidad. No le perteneces al mundo, al diablo, al enemigo, no le perteneces. Él te ha dado un nombre. Mío eres. Cuando pases por las aguas no te anegarás, ni el fuego arderá en ti, porque mío eres. Ven, el altar está abierto para que puedas decirle no a mí, sino que a tu Señor. Señor, restaura mi altar. Restaura el altar, Señor, que está caído. En ese orden, Señor. Quiero tener gobierno tuyo. Quiero tener gobierno, Señor. Quiero que la palabra fluya en mi altar, Señor. Pongo el leño, Señor. Pongo mi vida. La cruz la tomo, Señor. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ya no te sigas quejándote, mis amados. Job decía: mi vida se va en suspiros, en quejas, Señor. Mi vida se va en suspiros y quejas. Eso decía Job cuando estaba en medio de la prueba. Ya no te vivas quejando, ya no te vivas con suspiros. Que anhelo una casa, que anhelo un carro, que anhelo esto, suspirando por lo material. Ya no vivas así. Mejor métete en una restauración, una verdadera restauración. El Señor está preparando un pueblo dispuesto. ¿Para qué? Para recibirlo a Él. Para recibirlo a Él. ¿Cuántos están dispuestos a recibirlo? Levanta tu corazón, levanta tu mano y dile:
Yo estoy dispuesto a recibirte, Señor. Obra en mí, Señor. Obra en mí, obra en mí. Termina la obra por la cual tú empezaste, Señor. Termina la obra, Señor. Termina la obra. Establece tu trono. Que Él sea el rey de tu corazón. Ya no le llamas maestro, llámale Señor. Señor, reina en mi corazón. Reina en mi corazón.